Hola, soy Laia, les hablo desde Melilla, desde el proyecto Frontera Sur de las entidades No Name Kitchen y Solidary Wills. Esta semana les vamos a contar 3 casos de jóvenes tutelados y extutelados que nos hemos encontrado y que realmente certifican lo que tanto el Defensor del Pueblo Español como muchísimas entidades hace muchísimos años que están denunciando que sucede aquí en la Frontera Sur con este colectivo de personas. Nos encontramos, por ejemplo, con una chica que tras 1 año y medio en un centro de menores, pues salió cuando cumplió los 18 años, la pusieron a la calle sin haber obtenido nunca la residencia, ¿vale? Ahora mismo su situación es totalmente de calle, aunque ahora puede estar en Plaza de Toros, que es la Plaza de Toros que se ha habilitado para todas aquellas personas en la situación de COVID o en el estado de estar cerradas las fronteras, pero su situación realmente es que no va a poder salir ni va a poder tramitar nada, porque aquí en Melilla, una vez se ha salido sin ningún tipo de documentación, para empezar el trámite de arraigo, que sería el único posible para poder obtener la residencia, tiene que estar 3 años empadronada, y aquí en Melilla uno no se puede empadronar solamente con su pasaporte, sino que piden un contrato de alquiler, que obviamente es imposible que estos chavales puedan obtener. A principios de esta semana hemos conocido también un chico que llegó a nado hace 2 semanitas, se fue a la policía local a decir que era menor, la policía local dijo que no, que era mayor y que por lo tanto se fuera a la calle, y hace 3 días la Policía Nacional lo cogió y le abrió un procedimiento de expulsión inventándose la fecha de nacimiento y por lo tanto incumpliendo totalmente toda la normativa que dice que si hay una persona que se identifica como menor, lo que se tiene que hacer es ponerla a disposición de un centro tutelado y hacerle las pruebas correspondientes para la determinación de la edad. Así que ahora mismo este chico está en la calle con un inicio de procedimiento de expulsión y esa es la situación. Y finalmente, esta semana pudimos hacer el acompañamiento a un chico que nos encontramos también en la calle, que tenía la resolución de la residencia, pero no había puesto las huellas para obtener la tarjeta de residencia, por cuanto realmente en Melilla no se están dando citas para poder tramitar esto. Y aparte, como le dieron la residencia y aún faltaba menos de 6 meses para que caducara, pues en principio no está obligado a poner las huellas, que es lo que ponía en el papel que le dieron. Hicimos el acompañamiento al barco y la Policía Nacional le denegó la subida en el barco porque no había hecho las huellas, cuando en el mismo documento ponía que, dado que la residencia se la habían entregado en marzo y en septiembre se le caducaba la tarjeta, no hacía falta poner las huellas. Así pues, este chaval ahora estamos intentando conseguir la cita para poner las huellas. Obviamente no hay citas y a este chico se le caduca la residencia el 21 de septiembre, por lo que si no se consigue antes del 21 de septiembre, este chico quedaría, como la compañera que les hemos contado antes, en situación de indocumentación en la calle sin poder regularizar de ninguna manera su situación. Así que eso ha sido algunas de las cositas que nos hemos encontrado esta semana. Buenos días, compañeras. Una semana más aquí desde Patras, Grecia. El equipo de personas voluntarias de No Name Kitchen quiere manteneros informadas acerca de la situación de las personas en movimiento, que aquí es un grupo compuesto por jóvenes de entre 14 y 25 años en su mayoría. Bueno, esta semana lo vamos a hacer con un formato diferente y os voy a leer o a traducir un texto que ha escrito el compañero Nelo, que nos ha también dejado recientemente, pero que sigue con nosotros evidentemente. Y bueno, el texto dice lo siguiente.
Bueno, como suele suceder cuando estás colaborando en un proyecto en el terreno, el tiempo tiene sus propias formas particulares de desarrollo y en Patras esto no es una excepción. Por un lado, nuestras semanas como personas voluntarias, mientras corremos de una parte a otra de la ciudad, parecen más cortas y pasas sin que te des cuenta. Pero por otro lado, cuando hablas con muchos de los jóvenes afganos que viven en las fábricas abandonadas, cada día parece un mes. En las fábricas el tiempo parece extenderse. Los días y las noches son una larga sucesión de segundos, minutos y horas que parecen no tener nunca fin. Y esto es aún más cierto cuando en el puerto está vacío y no se puede realizar el juego, realizar el game, como ellos le llaman. Sin embargo, el tiempo pasa y si se lo preguntas a ellos, te dirán la cantidad exacta de años, meses y o días que pasaron en Grecia. Porque para ellos ese tiempo nunca volverá. Esto es no vivir. Y es solo, como alguien me dijo una vez, una pausa antes de que puedan comenzar a vivir de nuevo. De todos modos, más corto o más largo, todo ello no cuenta, ya que siempre llegará a su fin. Por esa razón, me gustaría resumir algunas de las cosas más importantes que sucedieron durante este tiempo como voluntario de la No Name Kitchen. En primer lugar, lo que hemos observado fue un aumento exponencial y sistemático en el uso de la violencia por parte de las autoridades portuarias y, en particular, por las fuerzas de seguridad privadas, también conocidas como comandos. De hecho, si a principio de junio, después de un momento de mediatización de la situación, la violencia casi había cesado, en julio informamos varios casos de palizas. En algunos casos, también los jóvenes afganos fueron golpeados repetidamente mientras estaban detenidos dentro del puerto y esposados con la mano detrás de la espalda, por lo que estaban totalmente indefensos cuando se produjeron estas injurias. Además, informamos otras dos tácticas adoptadas por la policía, como son la destrucción sistemática de los teléfonos móviles y el aumento del número de ataques con perros. De hecho, cada vez que alguno de los jóvenes afganos fue detenido o arrestado, se le pidió que entregara sus papeles y su teléfono. Si el teléfono le fue devuelto, en la mayoría de los casos estaba roto y ya no funcionaba. Además, también informamos varios casos de ataque de perros, ya que los oficiales de seguridad privada que patrullan el puerto comenzaron a liberar a los perros que le acompañaban durante sus tareas de patrulla. Esta es una nueva táctica adoptada deliberadamente para dañar lo más posible a la gente en movimiento. Queremos denunciar claramente esto y el hecho de que esto no sucediera hasta hace unos meses y que los perros se usaran solo para detectar la presencia de personas debajo del camión, mientras que ahora se utilizan claramente para los fines indicados anteriormente. Finalmente, también nos gustaría señalar que las personas que fueron capturadas y llevadas a la estructura de detención dentro del puerto se les dio solo un sándwich y una botella de medio litro de agua por día. Esto es obviamente una violación de los derechos humanos, particularmente si consideramos que las temperaturas en Patras son muy elevadas durante este periodo de verano. Y la situación es aún más grave si consideramos que cuando uno de los chicos afganos pidió más agua, le dijeron que podía beberla del retrete en su celda. Como No Name Kitchen estamos colaborando con las ONG locales y con un abogado tratando de implementar un diálogo constructivo con las autoridades portuarias. Sin embargo, creemos que la raíz del problema debería encontrarse en otro lugar, en las políticas fronterizas implementadas por la Unión Europea que matan o hieren a cientos de personas todos los días. En resumen, los puntos principales para tratar con los abogados y con estas organizaciones son los siguientes. El caso de Sami y el caso de Bismillah, de golpizas por parte de el hombre viejo de pelo blanco,
así es como lo llaman ellos, y el hecho de que tenemos una identificación parcial de él. Este hombre estuvo involucrado en diferentes accidentes y es ampliamente conocido, ya que generalmente patrulla el área cercana al puerto de embarque y es muy violento con todas las personas que descubre. Además también fue descrito como una de las personas que insultaron en diferentes ocasiones a la religión del Islam, a los musulmanes en general y a los afganos en particular. Los ataques de perros es algo que no se hacía con tanta frecuencia y es una táctica adoptada con la intención deliberada de lastimar. Y también podría ser realmente peligroso, ya que tuvimos 2 casos de personas mordidas en los hombros, no lejos del cuello o de las arterias principales, que si se dañan pueden causar la muerte de una persona. Durante la detención, el uso de la violencia en personas esposadas e indefensas, pero lo que es más importante, el hecho de que los niños reciben solo un sándwich y una botella de agua de medio litro. En particular, se señaló que les piden que firmen documentos, que no saben lo que son, que según los informes deberían confirmar el hecho de que recibieron 3 comidas por día. Y por supuesto la destrucción sistemática de sus teléfonos. Bueno, compañeras, como veis, esto es un claro resumen que habla y describe claramente el uso y el aumento de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, en este caso privadas en su mayoría, y queremos que quede esto bien claro y bien descrito, ¿no? Seguiremos aquí luchando para que estos jóvenes, estas personas realmente consigan una vida mejor. Una semana más desde Patras, un abrazo grande y saludos para todas. Buenos días. Hoy hace un mes de la muerte del compañero Karamoko y en su memoria me gustaría compartir estos minutos con vosotras. En la noche del 5 de julio estalló una pelea por el robo de un teléfono en el campo de refugiados de Moria, en Lesbos. Un gran número de personas fueron heridas por cuchillos y muchas de ellas tuvieron que ser hospitalizadas. Karamoko Namori, de 19 años, nacido en Costa de Marfil, murió apuñalado. Sus compañeros ven esto como otro ejemplo de la larga cadena de injusticias que afectan sus cuerpos negros. Escapamos de la violencia en nuestros países, saqueados, para encontrar un lugar seguro. Nos encerraron durante 3 meses en una prisión infernal cuando llegamos a Grecia, sin explicar por qué. Cuando salimos del infierno nos matan. No hay razón para tanto dolor, dicen. A finales de enero de 2020, Karamoko llegó por primera vez a Lesbos. A su llegada, la policía lo arrestó y lo retuvo en Prokeka, el centro de detención y predeportación del campo de Moria. Fue detenido por razones administrativas. Para ser reconocido como un refugiado y poder hacer una petición de asilo, debes venir de un país reconocido en guerra. Los provenientes de Costa de Marfil tienen una muy baja tasa de aceptación a la petición de asilo y están sujetos a detención arbitraria. 3 meses más tarde, en abril, con la ayuda de un abogado, Karamoko fue liberado. Se encontró en otra prisión, en el campo de Moria, y además cerrado por cuarentena. Condiciones en las que permanecería hasta su muerte, poco más de 6 meses después de llegar a Europa. Karamoko fue apuñalado en la noche del 5 de julio de 2020 en el campo de refugiados de Moria. Estaba en su tienda de campaña cerca de unos puntos de acceso wifi del campo, un lugar frecuentado por los pequeños grupos armados que roban teléfonos. El país de origen de estas personas suele ser de Afganistán. Esta información es tan irrelevante como crucial. Después de que un teléfono fuera robado, se produjo una pelea entre personas de origen afgano y miembros de la comunidad africana. Karamoko salió de su tienda para ver lo que estaba pasando y fue apuñalado en el pecho. Algunos amigos enviaron mensajes esa noche diciendo: «La pelea sigue en pie, la policía aún no ha intervenido, la policía ha venido y se ha ido poco después». Fuimos a la policía para protegernos, pero nos persiguieron y nos golpearon.
Karamoko podría haber muerto en cualquier otro momento del viaje. Pudo haber muerto tratando de cruzar de Turquía a Grecia, después de ser atacado por los guardacostas griegos o después de ser abandonado en una balsa salvavidas sin motor. Podría haber muerto en prisión tratando de terminar el sufrimiento de estar encerrado en el infierno sin razón. Podría haber muerto en un contenedor quedándose sin oxígeno tratando de salir de Grecia. En su camino a Europa podría haber estado en cualquiera de las trampas mortales puestas para matar a aquellos que se atreven a soñar con un lugar seguro para vivir. Muchas otras vidas han sido enterradas en las fosas comunes de la fortaleza de Europa, muertos en una guerra que se vuelve más desvergonzada y beliciosa cada día. Quisiera decir que Karamoko no fue asesinado por un cuchillo ni por una persona de Afganistán. No solamente. Karamoko fue asesinado por un sistema que utiliza y desprecia la vida de los migrantes, fue asesinado por un campo donde la gente es torturada y donde las vidas de todos los que viven allí son sacrificadas por un propósito más alto. Mantén los muros de la Europa en alto, las fosas comunes llenas, mantener el tesoro saqueado en sus manos. Karamoko representa la forma en la que el genocidio histórico sobre el que la Europa fue construida y se mantiene hoy en día. Tal vez sea útil recordar, para no ser cegados por el resplandor del cuchillo, el espectáculo preparado para distraer nuestra atención, el teatro de la muerte listo para continuar sus silenciosos asesinatos. Decir que la policía, el Estado, la Unión Europea y sus estados racistas son responsables del asesinato de Karamoko nos permitiría entender que solo podemos salir de esto cuando identificamos a los verdaderos asesinos.